Entonces, buenas tardes a todos. Cuando tengan una pregunta o algo, abren el micrófono y me preguntan, por favor, o lo hacen por el chat. Bueno, hoy vamos a ver el registro eléctrico de gamma ray. Vamos a mirar el contenido. Vamos a mirar una introducción que vamos a mirar qué componentes tiene el registro gamma ray, cuál es su funcionalidad y cuál es su aplicación en la petrofísica. Vamos a mirar también la radioactividad de las rocas. Todas las rocas tienen diferente radioactividad y tienen un comportamiento específico del registro de gamma ray. Vamos a mirar cómo funciona el registro operacionalmente, la operación del registro de gamma ray, cómo lo debemos operar. Vamos a mirar el equipo, qué equipo tenemos que tener en el registro de gamma ray, cómo medimos las mediciones de los rayos gamma en el registro de gamma ray, los detectores de rayos gamma, qué detectores vamos a tener para definir estos rayos, las especificaciones de las herramientas, algo muy importante que es la seguridad radiológica porque estamos trabajando con rayos gamma, entonces tenemos que tener unas precauciones en la parte de radiología. Vamos a mirar qué correcciones se le hacen al registro, qué empresas tenemos de registros eléctricos. Vamos a mirar qué tipos de registros de interpretación tenemos para el registro de gamma ray. Vamos a mirar cómo se calcula el volumen de arcilla y vamos a ver un resumen del registro eléctrico. ¿Todos me oyeron? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a empezar con la teoría del registro eléctrico. Entonces, vamos a presentar. ¿Todos ven la presentación? Sí, señor. Entonces, por favor, ¿por qué no abren su micrófono si le bajan el ruido para que podamos conversar? Bueno. Entonces, registro de rayos gamma ray. La radiación gamma fue descubierta por Ulrich Villard en el año 1900 y por Ernest Rutherford en 1903. Los rayos pueden ser considerados como partículas o ondas de energía electromagnética viajando a la velocidad de la luz con alta frecuencia y onda corta. Entonces son ondas que viajan a la velocidad de la luz con una frecuencia muy alta y una onda muy corta. El perfil de rayos gamma mide de manera continua la radioactividad natural de las formaciones y fue utilizado por primera vez en 1939 por Wells Sorbes Inc., la empresa Wells Sorbes, como técnica para determinar la litología de los pozos entubados que nunca antes habían sido registrados. Entonces, básicamente lo que mide rayos gamma es la radioactividad natural de las formaciones. ¿Qué componentes mide rayos gamma? Los mide el uranio, el potasio y el torio, que son los elementos más comunes cuyos rayos emitidos espontáneamente son detectados por la herramienta de gamma ray. Las lutitas son las que contienen mayor concentración de sales radioactivas y por lo general son más radioactivas que las arenas, las calizas y las anhidritas. Entonces, en este proceso, las lutitas van a tener mayor radioactividad que los componentes como una arenisca o una caliza, que va a tener mucho menor radioactividad. Por la característica mencionada, el perfil de gamma ray diferencia claramente las lutitas de otros tipos de litología. Entonces aquí básicamente vamos a identificar lutitas y areniscas.
El dispositivo ha sido diseñado para que la curva tenga deflexiones hacia la derecha con el incremento de la radioactividad. Informaciones sedimentarias, el registro refleja el contenido de arcilla de las formaciones, ya que los minerales arcillosos contienen una mayor cantidad de material radioactivo, tendiendo a concentrarse en arcillas y lutitas, a diferencia de las arenas, las areniscas y las calizas. En formaciones limpias refleja un nivel de radioactividad muy bajo, entonces cuando tengamos una arena limpia, esas que llamamos clean sand, a menos que contaminantes radioactivos como ceniza volcánica o residuos de granito estén presentes, o que las aguas de formación tengan sales radioactivas disueltas. Entonces, vamos a poder identificar arenas limpias, a menos que esta arena contenga residuos de granito o ceniza volcánica, o el agua de formación tenga una sal muy radiactiva que esté disuelta dentro de la formación. El perfil de gamma ray podemos correrlo tanto en hueco abierto como en hueco entubado, vacíos, o sea, sin fluido, o llenos de fluido de cualquier tipo. Se usa principalmente para la definición de capas y la correlación. Es también el mejor indicador de arcillosidad. Recordemos que con el SP también nosotros podemos reconocer arcillosidad, pero el gamma ray está diseñado principalmente, estos rayos gamma, para detectar la arcillosidad de las rocas. Por eso podemos calcular el volumen de shale. Algo muy importante del registro de gamma ray que lo podemos correr en cualquier condición del pozo. Como veíamos, puede ser entubado o abierto, y lo podemos usar con cualquier lodo de perforación que tengamos dentro del pozo. En la operación, el átomo que cae de un estado más elevado de excitación a un estado de menor excitación emite fotones. Un fotón emitido por su átomo en un estado de excitación es llamado rayos gamma. Esto sucede permanentemente en la naturaleza debido a que los átomos no son estáticos energéticamente. Como sabemos, los átomos están en movimiento continuamente. La herramienta de gamma ray está diseñada para realizar mediciones de la radiación natural de una formación. Entonces aquí podemos mirar en esta gráfica la radioactividad de los diferentes tipos de rocas. Entonces podemos observar ahí que si la radioactividad en la pantalla aumenta de izquierda a derecha, las lutitas son las que mayor tienen tendencia a la radioactividad. La arena lutítica también tiene mayor tendencia a la radioactividad, y así sucesivamente va disminuyendo la radioactividad que se observa en la arena, la dolomita, la caliza, la anhidrita, la sal, el yeso y el carbón y el lignito, que no tienen, con el granito, no tienen ningún tipo de radioactividad. Entonces aquí ya podemos ver el proceso de cómo aumenta la radioactividad a partir de cada uno de los tipos de roca que estamos manejando. Aquí tenemos la reactividad de las rocas. La unidad que estamos manejando es API, esa es la unidad que vamos a manejar para el registro de gamma ray. Entonces tenemos la anhidrita casi 0 API, el carbón está como en 20 API, y ahí podemos observar que va aumentando con la concentración de radioactividad en la dolomita, la piedra caliza, la piedra arenisca con arcilla, la arcilla con arena, la arcilla marina y el potasio. Entonces podemos observar que cada tipo de roca tiene un aumento de radioactividad en grados API. Aquí tenemos la respuesta típica del registro de gamma ray versus la litología. Entonces, cuando son puros minerales, como la calcita, la dolomita y el cuarzo, los gamma ray son 0. La unidad de radiación es 0. Por litología, la dolomita, la arenisca y el shale tienen la limolita de 5 a 10, la dolomita de 10 a 20, la arenisca de 10 a 30, y el shale, que es el más radioactivo, de 80 a 140. Por el tipo de roca evaporítica también tenemos nuestro comportamiento. Ahí podemos ver que la polialita y la cainita son los que más tienen respuesta radioactiva al registro.
y otros como el sulfuro, la ignito, la tapulguita y las micas tienen cero radioactividad. Entonces ahí, en esa tablita podemos concentrar cuáles son los componentes de los minerales puros por litología, por evaporítica y otros componentes, cuál es la API de las rocas, de la radioactividad API de las rocas. En una formación limpia, el valor de los gamma ray en las areniscas es aproximadamente de 15 a 30, en las calizas es de 10 a 20 y en las dolomitas de 8 a 15. Esta sería una tablita para las formaciones limpias, que son las que nosotros estamos buscando, las areniscas o las calizas. De acuerdo a la matriz, si la matriz es una matriz arcillosa, la radioactividad relativa es alta. En una arenisca y en una caliza la radioactividad relativa es baja. Aquí tenemos la clasificación de la radioactividad en los tipos de rocas sedimentarias. Entonces, en las arenas limpias es de más o menos 40 grados API, en las arenas sucias está entre 40 y 75 grados API, las formaciones arcillosas están entre 120 y 180 grados API y en presencia de carbón sobre los 200 grados API. Las arenas y las calizas limpias presentan baja radioactividad. Esto es bien importante conocerlo porque la curva del registro gamma ray nos va a tender a la izquierda de la escala del API. Entonces hacia la izquierda vamos a tener arenas y calizas limpias. Hacia la derecha vamos a tener las arcillas. Los shale presentan alta radioactividad, como la hilita, la coalinita y la clorita y la mormorillonita. La sal y la diorita presentan baja radioactividad. Los carbones presentan baja radioactividad, casi cero. Algunas evaporíticas con sales de potasio disueltas presentan altas radioactividades. Esto es algunas rocas evaporíticas que tienen agua de formación, mucha sal de potasio. Entonces, esta sal de potasio lo que genera es alta radioactividad porque vimos que el potasio es uno de los componentes que presenta alta radioactividad. ¿Queda claro lo de la reactividad de las rocas? ¿Alguna pregunta? No, señor. Sí, señor, todo claro. Ok. El registro de gamma ray o todas las radiaciones del gamma natural que podemos medir proviene del potasio, del torio y del uranio que se encuentran en las formaciones. En la mayoría de los casos las formaciones arcillosas son las más radioactivas. El potasio y el torio están muy asociados con las arcillas que son hilitas, caolinita y mormorillonita, mientras que el uranio se puede encontrar en arenas y en algunos carbonatos. Entonces, esos son los tres componentes que miden los rayos gamma. ¿Qué cantidad de potasio, de torio y de uranio que se encuentran en las formaciones? Esta medición es el total de los tres, o sea, sumando el potasio, el torio y el uranio. Hay otro registro de gamma ray que vamos a ver más adelante que me va a discriminar cuánto potasio tengo, cuánto torio y cuánto uranio tengo en el registro de la formación. La herramienta contiene un cristal de yoduro de cesio acoplado a un tubo fotomultiplicador. Cuando un rayo gamma de cierto nivel de energía entra en el cristal, se convierte en un pulso de luz cuya intensidad es proporcional a la energía del rayo inicial. Este es convertido en un pulso eléctrico por un tubo fotomultiplicador. El pulso eléctrico es proporcional a la energía del rayo gamma incidente. La información es almacenada en diferentes direcciones de memoria según sea su amplitud, los cuales son llamados canales. Estos representan niveles de energía específicos. El gamma ray, que cuando lo miremos, cuando se calibra el gamma ray que nos puede mostrar el torio, el potasio y el uranio, este gamma ray se almacena en unos canales. Esos canales tienen ya unos valores específicos para el uranio, para el torio y para el potasio. La información que las herramientas pueden entregar en cuanto a rayos gamma ha contado en un segundo. O sea, por un segundo podemos tener información de los rayos gamma.
En 1959, el Instituto Americano del Petróleo API estableció la unidad de medida para los rayos gamma como unidades API o grados API. La unidad de rayos gamma API está definida como la diferencia entre las zonas de alta actividad con respecto a la zona de baja actividad dividido por 200 en el patrón de calibración establecido por la Universidad de Houston. Entonces acá lo que tenemos es una escala de 0 a 200 para los API. La reactividad aumenta de 0 a 200, entonces cuando aumenta la reactividad vamos a tener presencia de arcillas, cuando disminuye la radioactividad vamos a tener presencia de arenas o de dolomitas. Con frecuencia se usa para complementar el registro de SP y como sustituto para la curva del SP en pozos perforados con lodo salado, aire o lodos base petróleo. A veces el registro de SP, ¿se acuerdan que vimos? No es completo y puede estar afectado por el ruido de las herramientas y por un ruido que me causa una deformación del registro del SP. Entonces, para complementar el registro de SP, corremos un gamma ray. Este gamma ray me va a confirmar en qué sitios tengo mis arcillas y en qué sitio tengo mis arenas. Es útil para la localización de capas con y sin arcilla para la correlación. Entonces, este registro de gamma ray es el que más se usa para correlacionar capas entre varios pozos, para definir sus arenas y cómo están distribuidas a lo largo de la formación. La cantidad de rayos gamma recibidos en el detector son función no solo de la radioactividad de las formaciones, sino también de las condiciones del pozo, del diámetro, del peso del lodo, el tamaño y la posición de la herramienta. Entonces, hay factores externos a la producción de rayos gamma que me va a afectar el registro de gamma ray, que es como por ejemplo el diámetro del pozo, el peso del lodo que estamos usando de perforación, el tamaño de la herramienta y la posición de la herramienta, si está centrada o no está centrada la herramienta. Algo importante de la corrección de rayos gamma es que cuando la usamos para correlacionar no se requiere ninguna corrección. Para aplicaciones cuantitativas, en cambio, como calcular el volumen de arcilla, la corrección puede ser necesaria si el diámetro del pozo aumenta mucho en zonas de lutita, porque las lecturas de registro pueden llegar a ser muy bajas. Hay unas gráficas que vamos a mirar. Esas gráficas me permiten corregir el valor del registro de gamma ray por densidad del lodo y por el diámetro del hueco. Con el registro de pozo entubado se presenta siempre una curva de CCL, que es el Casing Collar Locator, o el localizador de collares del revestimiento, que identifica los couplings del casing y se utiliza como referencia permanente de profundidad en un pozo entubado. Entonces, cuando tengo el pozo entubado, corro el gamma ray con un CCL. Este CCL me permite posicionarme en profundidad y puedo determinar los topes de las formaciones de acuerdo al registro de gamma ray. Los requisitos del registro gamma ray: trabaja con todos los tipos de lodos, a diferencia de otros registros que solo trabajan con cierto tipo de lodo. Las limitaciones: tiene limitaciones en la velocidad del registro, o sea, dependiendo de la velocidad del registro voy a obtener un registro de gamma ray exacto o un registro de gamma ray inexacto. En arenas radioactivas la interpretación del volumen de arcilla no es óptima. ¿Por qué? Porque la arena radioactiva me va a dar un valor de arcilla que aparentemente no es el que contiene la arena, por lo que tenemos sales radioactivas dentro de la arena. Hay una curva que es la estándar gamma ray, que es la contribución total de las tres familias de elementos en unidades API. Como les comentaba, es el total de uranio, el total de potasio y el total de torio. La curva del cómputo de gamma ray, que es gamma ray sin uranio, representa la contribución del torio y del potasio en unidades API y facilita el cálculo de la arcillosidad, ya que las litutas frecuentemente no contienen uranio. El perfil de rayos gamma pues es operado con el mismo camión y el cable utilizado para perfilaje eléctrico. Entonces es un camión de registros eléctricos de los que conocemos.
y con este cable, con este tambor, él va conectado a un cable eléctrico. Este cable eléctrico pues me va a permitir tomar los datos de rayos gamma del pozo, de la formación del pozo. El equipo que se introduce en un pozo incluye un contador y un cartucho electrónico abastecido con corriente desde la superficie. El contador es un contador que se llama Geiger-Müller. En su uso general tiene un largo activo de 36 pulgadas. Entonces, el contador Geiger-Müller es el que me va a recibir los rayos gamma y me los va a contar. Me va a contar tanto el torio como el potasio como el uranio. La función del cartucho es suministrar al contador suficiente voltaje para formar y amplificar las pulsaciones y transmitirlas a superficie. El circuito contador en superficie convierte el número de impulsos por segundo que recibe el contador de voltaje eléctrico continuamente registrado en una película a medida que la sonda es levantada dentro del pozo. La sonda contiene un detector para medir la radiación gamma que se origina en el volumen de la formación cerca de la sonda. En la actualidad generalmente se emplean contadores de centelleo para esta medición. Debido a su eficacia, estos contadores de centelleo solo necesitan unas cuantas pulgadas de longitud, por lo tanto se tiene un buen detalle de la formación. A diferencia de los contadores Geiger-Müller, que eran muy grandes, eran de 36 pulgadas, entonces no se tenía un buen detalle de la formación con estos detectores. Por lo general, el gamma ray ese es como lo que dice un registro básico. Este registro gamma ray se corre con todas las otras herramientas de registro y servicios de producción de hueco revestido. Por ejemplo, si vamos a correr un registro resistivo, tenemos que correr un gamma ray para mirar cuál es el comportamiento de la arena y de la arcilla. Lo mismo cuando vamos a hacer un PLT, un registro de producción, o vamos a hacer un registro de temperatura o de presión, podemos bajar un gamma ray para evaluar cómo se está comportando la formación con respecto a la producción del pozo. En la parte de medición, la resolución vertical son 18 pulgadas, la profundidad de investigación es de 6 pulgadas a 8 pulgadas. La profundidad de investigación es cuánta longitud me va a leer de la formación. ¿Pueden apagar el micrófono? Omar, tienes mucho ruido. Ah, qué pena, ya lo apago. No, ya voy para allá. Listo. Entonces, como les decía, la resolución vertical es de 18 pulgadas y la profundidad de investigación es de 6 a 8 pulgadas. Lo que yo les comentaba cuando tenemos la invasión del pozo, esta invasión del pozo, si es mayor a la profundidad de investigación, no nos va a poder permitir correlacionar el tipo de fluidos que vamos a tener, por ejemplo, con un registro de resistividades, que es con el cual podemos identificar qué tipo de fluido tenemos en el pozo. El registro de gamma ray se coloca en el track 1, siempre en el lado izquierdo. ¿Se acuerdan que los registros se muestran en un encabezado que tienen varios tracks? El track 1, que es el primer track del registro, ahí colocamos el gamma ray. En los otros tracks que quedan al lado derecho del registro, vamos a colocar los registros de porosidad, de resistividad, de neutrón o de densidad. El rango de medida siempre es de 0 a 100 API, que ya lo habíamos visto, que es la unidad con la que vamos a medir la radioactividad de la formación, y la velocidad del registro está más o menos en 1800 pies por hora, 9 metros por minuto. Esa es la velocidad del registro que debemos usar, más o menos esa velocidad. La temperatura, el tiempo constante que debe tener la herramienta con respecto a la velocidad de la toma del registro es: para un segundo son 3600 pies por hora, para 2 segundos 1800 pies por hora, para 3 segundos 1200 pies por hora y para 4 segundos 900 pies. Como veíamos, nosotros usamos para un segundo, o sea, la velocidad debe ser de 3600 pies por hora.
Aquí tenemos registros de gamma ray con un SP a diferentes velocidades. Entonces, como podemos observar, comparando el SP a 8.800 metros, por ejemplo, 8.800 metros, podemos observar la diferencia de las dos curvas corridas a 720 pies por hora y a 2.700 pies por hora. Entonces podemos observar que la curva rojita que está en la mitad es más exacta con el SP que la curva que está a una mayor velocidad. Podemos observar que el registro del gamma ray se comporta mejor y se comporta muy similar al registro de SP que observamos aquí en el lado izquierdo. Los contadores Gergen-Müller constan de una pequeña cámara y un filamento central manteniendo un voltaje fijo de 900 a 1000 voltios como detector. Tiene en su interior un gas que puede ser argón, helio o neón a bajas presiones, en donde la incidencia de los rayos gamma provoca que los electrones se movilicen a las paredes hacia el gas y que éste se ionice, pudiendo de esta manera el ser detectados por medio de filamento central. Actualmente es poco o nula su utilización en los registros de gamma ray. Tiene una cámara de ionización que consta de una cámara cilíndrica con gas inerte a altas presiones y una barra céntrica mantenida a un voltaje de 100 milivoltios. Los rayos gamma incidentes interactúan con la pared de la cámara y provocan que haya una expulsión de electrones. Sin embargo, su eficiencia es muy baja, ya que el tamaño de los pulsos que da son muy pequeños y en el ámbito de la toma del registro no es muy útil. Y los que estamos usando ahorita son los contadores de centelleo, que consta de tres partes principales, que son un cristal, que puede ser de yoduro de sodio activado por talio, el fotomultiplicador, que es el que me va a multiplicar la toma de electrones, y el discriminador, que es el que me va a discriminar entre el uranio, el torio y el potasio. Actualmente las ondas de rayos gamma utilizan este tipo de detector, ya que resultan mucho más eficaces que los Gergen-Müller al solo necesitar unas cuantas pulgadas de longitud. Recordemos que el Gergen-Müller medía 36 pulgadas, este ya puede medir 8 pulgadas de longitud el detector de centelleo. Acá hay unas especificaciones de unos registros de gamma ray. Aquí podemos ver el registro de gamma ray. Y tenemos la herramienta SGTG, que su temperatura máxima son 350 grados Fahrenheit, una presión en PSI de 16.5 por 1000, el tamaño mínimo del agujero 3.25, o sea, lo podemos pasar desde diámetros de 3.25 superiores, el diámetro de la herramienta 1.68, tiene un peso de 19 libras y una longitud de 43 pulgadas. Y el SGTN también tiene una temperatura de 350 grados Fahrenheit, la presión es de 20.000 PSI, el tamaño mínimo del agujero aquí es mucho mayor, 4.825 el diámetro del agujero, pero podemos tomarlo en 7 pulgadas, en 9,5 octavos de pulgada, en 12,1/4 de pulgada, en el diámetro superior que nosotros tengamos de hueco de revestimiento. El diámetro es un poco mayor, 3.375, su peso es 83 libras y su longitud son 66 pulgadas, la longitud del registro. Cuando corremos un gamma ray con CCL, tenemos una longitud de 62.35 pulgadas, un peso de 18.3 libras, un rango de temperatura de 350 grados Fahrenheit, una presión de 20.000 PSI y un voltaje de 80 voltios. Esto es cuando lo corremos con un CCL, entonces la longitud ya nos aumenta de 43 a 66, nos va a aumentar a 62.35 pulgadas. Algo muy importante que les estaba comentando, por la producción de rayos gamma tenemos que tener un control de la seguridad radiológica. Entonces, todo el personal debe utilizar su equipo de protección personal completo. También debe contar con un certificado de radioactividad
y debe contar con un equipito que se llaman los dosímetros para medir las radiaciones ionizantes a las que se expone el cuerpo humano. Entonces, hay unos límites de radiación a los cuales podemos estar expuestos los humanos. Este límite de radiación se mide con un dosímetro. Este dosímetro hay que tenerlo siempre puesto para cuando estamos trabajando con la herramienta de rayos gamma. Debe tener una instalación para el almacenamiento de las fuentes y esta debe ser aprobada por las autoridades. Por lo general es una instalación en plomo. Entonces, esta instalación en plomo me va a evitar que las unidades de rayos gamma produzcan radiación y salgan a la superficie. Las fuentes deben permanecer en la instalación de almacenamiento hasta que se les vaya a usar o a transportar. Siempre los debemos tener en un almacén de plomo. Ese punto de la radiación es muy importante. Tenemos que tener un control porque podemos sufrir problemas de radiación si no controlamos el dosímetro. Hay una gráfica para corregir la lectura de rayos gamma por efecto del diámetro del pozo y del peso del lodo, que la vamos a ver más adelante, y el diámetro de la herramienta y la posición de la misma, si está centrada o si no está centrada la herramienta. Entonces, habíamos hablado de que el diámetro del pozo y el peso del lodo nos afectan la lectura del rayos gamma. Entonces, aquí tenemos las figuras. Este es el diámetro del hueco en el eje X. En el eje X tenemos el diámetro del hueco. Las curvas, ahí está para cada, si la herramienta está centrada o no está centrada. La curva roja es para la centrada. La curva azul es para cuando no está centrada. Ahí tenemos la capacidad de cada lodo, 16 libras, de 8.3 libras, y cuando es aire, el lodo es aire. Tenemos la relación del gamma ray corregido con el gamma ray del registro. Entonces, aquí podemos hallar la corrección para hueco y para lodo de perforación. Aquí tenemos la herramienta cuando es una herramienta de 3/5 octavos de pulgada, y aquí cuando la tenemos que es de 1/11/16 de pulgada. Entonces igual tenemos las curvas para cuando está centrada, cuando no está centrada, y para cada tipo de lodo que podemos tener. Entonces tenemos un amplio rango de lodo para evaluar cuál va a ser la curva de corrección que vamos a tener en el registro de gamma ray. ¿Cuál es la corrección que se hace para el tamaño de hueco grande? Entonces hay una ecuación que es el peso del lodo sobre 8.345 por 2.54 por el diámetro del hueco sobre 2 menos 2.54 el diámetro de la sonda sobre 2. Con esa ecuación hacemos la corrección para el tamaño del hueco. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos el gamma ray que lee a 36 API, el diámetro del hueco 12 pulgadas, la densidad del lodo 12 libras por galón, la densidad de la herramienta 3.3 octavos de pulgada, y es una herramienta que está centrada. Entonces, ¿cuál sería el cálculo? Reemplazamos T y nos va a dar 15.8 gramos por centímetro cuadrado. El factor de corrección nos daría 1.6 y el gamma ray corregido sería 1.6 por el gamma ray, que es 36, nos daría 58 API. Esa sería la corrección que se hace por el diámetro del hueco del registro gamma ray. Muchas empresas pues producen las herramientas de gamma ray, pero aquí vamos a mirar las más importantes. Está Schlumberger, que el registro se llama espectroscopía de rayos gamma naturales NGT. El de GEADAR se llama rayos gamma espectral SGR, y el de Dresser Atlas se llama Spectralog. Entonces las empresas le dan diferentes nombres al registro de gamma ray. Acá pues tenemos un registro de gamma ray. Entonces tenemos nuestras unidades que va de 0 a 200, en esta va de 0 a 200 API. La parte verdecita son las arcillas o las lutitas, la parte verdecita, y la parte amarilla son nuestras arenas limpias o areniscas que tenemos dentro del registro.
¿Queda claro cómo es el registro de gamma ray en su presentación? Profe, Sí, señor. una pregunta. ¿Sí? Anteriormente nos decía que habían, digamos, arenas radioactivas. ¿Cómo Sí. las podríamos identificar? Nos tocaría con el registro de gamma ray que produce uranio, torio y potasio. Entonces, si esas arenas que son radioactivas tienen uranio, entonces con el registro del uranio, si no hay uranio, entonces son arenas radioactivas. Ah, Pero, ok. pero nos O toca con sea, el tendría que ser registro, algo discriminativo. exactamente. Entonces hay un registro que vamos a ver posteriormente que es el registro que nos discrimina el uranio, el torio y el potasio. O sea, ¿esos registros se corren siempre? ¿El Siempre, discriminativo y el normal? y el normal. Ah, ok. Aquí tenemos otro registro de gamma ray. Entonces vamos a mirar. El gamma ray define la litología y el contenido de arcilla del reservorio. El potencial espontáneo define litología, nos indica permeabilidad del reservorio, indica la selección y el tamaño de grano. ¿Se acuerdan que en el SP, de acuerdo a la configuración del SP, si iba subiendo o si iba bajando, era porque el tamaño de grano aumentaba o el tamaño de grano disminuía? Nos da una curva de potencial espontáneo. Y el de resistividad nos define litología, indica fluidos en el yacimiento. Entonces aquí tenemos un registro que es el gamma ray, que es el azulito, el gamma ray que es el azulito, que en lo que podemos ver aquí tenemos una lutita, aquí tenemos una arenisca, este es nuestro SP, el rojito. El gamma ray, la radioactividad aumenta de izquierda a derecha. Y se acuerdan que el SP disminuye, el SP es neutro y disminuye de derecha a izquierda. Acá tenemos unos registros de resistividad que cuando veamos registros de resistividad vamos a poder identificar el tipo de fluidos que contiene la formación. Aquí tenemos una interpretación del registro del gamma ray con la litología y si hay aceite o no hay aceite. Entonces acá podemos ver que en este comportamiento tenemos gas aceite, en este comportamiento tenemos aceite, aquí también tenemos aceite, aquí tenemos gas de aceite y acá tenemos aceite fluyendo. Entonces, de acuerdo a la litología, aquí tenemos arcillas, las que son grises, y amarillo lo que es la arenisca. Y estas son las areniscas que contienen el aceite y el gas. Acá tenemos otro registro de gamma ray. Entonces aquí tenemos nuestro gamma ray de 0 a 100 API. Aquí lo tenemos. Y podemos observar el registro de resistividad. Entonces, el gamma ray con el registro de resistividad, acordémonos que es resistividad. ¿Qué fluidos son resistivos y qué fluidos no son resistivos? Como podemos ver, el agua es un fluido resistivo, entonces la resistividad es alta, y la de los hidrocarburos, la resistividad es baja. Aquí tenemos resistividades bajas y acá tenemos una resistividad alta que nos indica que tenemos agua. También el gamma ray lo podemos identificar con los de porosidad. Entonces vamos a mirar a ver en este registro qué nos puede interpretar este registro. Aquí tengo mi registro de rayos gamma que está entre 0 y 150. Entonces, esta línea que viene entre 0 nos va a representar una arena limpia. Y exactamente el cruce del registro del porcentaje de resistividad que tenemos, este que tenemos acá de porosidad, me va a decir que es una dolomita. En este sector, cuando el registro de porosidad se va a la derecha, como podemos observar aquí, está a la derecha, entonces tenemos una anhidrita. Cuando el registro de
de gamma ray va a la derecha, que vemos que está casi en 150 API, y el registro de porosidad nos da menor porosidad, que aproximadamente son, mayor porosidad nos da más o menos 25 de porosidad, de porcentaje de porosidad, tenemos una lutita. Y algo muy importante es que cuando se nos cruzan los registros de porosidad, acá tenemos una arena, en este registro que tenemos acá tenemos una arena limpia. Cuando se nos cruzan los registros de porosidad, tenemos arenas con gas. Entonces, es una forma de identificar el gas de las arenas y de las dolomitas con gas. Registro de porosidad. Aquí vemos los comportamientos del registro y el registro de rayos gamma. Entonces vamos a mirar arena seca y arena con agua dulce. El comportamiento es el que tenemos aquí. Tenemos una curva del potencial espontáneo. Tenemos la curva de resistividad aparente, que es mayor, y tengo mi curva de rayos gamma, que es menor, que me indica que es una arena. La arcilla, como ya sabemos, me va a dar mayor comportamiento en el rayos gamma. Entonces acá tenemos mayor radioactividad. Acá tenemos el comportamiento con arena de agua dulce. Arena de agua dulce. Tenemos una arena con baja radioactividad y tenemos la resistividad alta del agua dulce. Aquí tenemos la arcilla, que es normal la arcilla que tenemos. Esta sería una arcilla con baja resistividad. Y la arena dulce con agua dulce nos da este comportamiento. Y la arena con agua salada nos da este comportamiento. El potencial espontáneo, tenemos una arena. Acá tenemos una arena limpia del registro de rayos gamma. Y tenemos una baja resistividad acá en este sector del registro. Entonces ahí tenemos cómo las curvas deflectan a la derecha o a la izquierda dependiendo del tipo de litología que tenemos en el. Aquí tenemos el gamma ray con el neutron density. El neutron densidad de flexión hacia la derecha es una dolomita. Entonces, acá tenemos nuestro registro de gamma ray. Las unidades son 0 a 150 API. Entonces, como estamos en esta línea de 150, aquí tenemos arcilla. Acá en zona de menor radioactividad tenemos una que no sabemos si es dolomita o si es limolita, o acá tengo mi registro de porosidad que va de 0 a 40%. Entonces, la porosidad de la dolomita es baja. Nos va a dar esta configuración. Acá que tenemos acá para los dos registros. Entonces el shade nos va a dar una alta densidad en ambos registros, en el de densidad y en el neutrón. El registro verde, que es el de densidad, con el neutrón, que es el que está en punticos. Cuando se cruzan, aquí vemos que se cruzan los dos registros de las dos curvas, es arenisca. Y vemos el gas o hidrocarburo. Acordémonos que para identificar si es gas o hidrocarburo tengo que correr el registro de resistividad para identificar los fluidos. Entonces aquí tenemos un registro de gamma ray general. Entonces el shade, que es la arcilla, nos va a marcar en este registro 90 grados API de gamma ray. Ya máximo lo localizo en curva de la arcilla, que sería esta curva de arcilla. Similar a la curva del SP, esta puede ser nuestra línea de arcilla, nuestra gráfica de arcilla. Entonces, a 90 grados API tengo pura arcilla. Acá en 48 grados API tengo limolita o arena sucia. Y en gamma ray, en una arena limpia, va a ser el gamma ray máximo, en este caso es 15.
lo tenemos aquí, más o menos, esto sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Estamos en 15. Este gamma ray sería de 15 API. Y ese va a ser y mi gamma ray mínimo, como hacíamos con el registro de SP, que calculábamos el máximo SP y el mínimo SP. ¿Queda claro cómo se determina el gamma ray máximo y mínimo? Profe, una consulta. ¿Ese término GAPI a qué hace referencia? API, American Petroleum Institute, que es la unidad con la que se mide la radiación de las rocas. ¿Ya? Perdón, profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, ¿ese es el grado con el que se mide los rayos gamma ray o la No, densidad del petróleo también? no, los rayos gamma se miden en unidades API, Sí, que es la American Petroleum Institute. Entonces, los registros de gamma ray están en la escala desde 0 a 100 en grados API. Entonces, cada lineecita de estas son 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100 API. Entonces, por eso les digo, esta que es la línea de arcilla, ¿sí? Esta es una arcilla en este gamma ray que tenemos. Y en las arenas o en las areniscas, la radioactividad disminuye. Acá tenemos una curva de una arena que es 15 grados API, básicamente 10, 15, tendríamos el gamma ray mínimo. ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿es distinta la densidad? Angélica, ¿te queda claro? El registro de gamma ray, entonces acá podemos ver que hacia la izquierda, no sé si es a la derecha de ustedes, hacia la izquierda mía, tenemos arcillas arcillosas, arenas arcillosas. A la derecha tenemos arcillas, aquí tenemos muy arcillosa. Cuando tenemos una disminución de la actividad, debemos tener caliza limpia, una dolomita o una arena limpia. Esto acordémonos que lo identificamos con los otros registros para poder determinar si es una caliza, una dolomita o una arena limpia, por ejemplo con el registro de porosidad que vimos. Con el registro de porosidad, como la caliza, la dolomita y la arena limpia tienen diferente porosidad, podemos identificar cuál es cada una de ellas. Otra curva que nos puede permitir interpretar si hay arena o lutitas es la curva del tiempo de tránsito. Entonces, todas estas que tenemos aquí, las que están en cuadraditos, aquí tenemos una arena. El gamma ray no muestra. Este es el SP. El SP también me está mostrando estas arenas. Acá veo las arenas, todas hacia la izquierda. Tiempo de tránsito va hacia la derecha, va al contrario. Entonces, las rutas van hacia un tiempo de tránsito mucho mayor, un tiempo de tránsito que va de 90 a 100, y las areniscas el tiempo de tránsito es menor. Entonces, aquí podemos tener el tiempo de tránsito menor, aquí también lo podemos observar menor al tiempo de tránsito en los chain. Y aquí lo vemos clarito que es muy alto el tiempo de tránsito y en las arenas el tiempo de tránsito disminuye, que está más o menos. Estas son las por profundidad, el registro que yo tengo del gamma ray. Entonces acá puedo mirar esta punta que tengo aquí, este registro va a ser similar a este registro que tengo acá, esta curva de gamma ray con esta curva de gamma ray. Esta es la curva de lutitas, la curva de lutitas.
de arcillas. Esta es la curva de arcillas. Y aquí tengo otra arena. Aquí tengo otra arena que la estoy verificando con el registro de potencial espontáneo. Aquí tengo mi arena y la puedo configurar con esta arena que tengo aquí. Entonces yo puedo por profundidades, puedo correlacionar todo tipo de arenas que tengo en el reservorio en diferentes pozos. Y aquí puedo observar que esta arena la encontramos más alta, en una profundidad más alta, que esta arena que la tenemos en una profundidad más baja, con respecto a la superficie. Acá hay otros tipos de correlaciones. Entonces podemos observar tres pozos. Acá tengo mis arenas. Estas arenas corresponden a estas arenas que tengo aquí. Estas arenas corresponden a estas arenas que tengo aquí. Y estas dos arenitas corresponden a estas dos arenas que tengo aquí para cada zona A, B y C de las que estoy revisando el registro. Entonces es muy sencillo. Al lado izquierdo tenemos las arenas y al lado derecho tenemos las arcillas. Acá tenemos el registro de SP. Acordémonos que el registro SP es en milivoltios, no es en ohmios, como vimos en el examen. El SP es en milivoltios y acordémonos que es de a 40 milivoltios y tenemos nuestra línea base neutra que es 0 voltios para las arcillas y disminuye con las areniscas. Entonces acá tenemos el gamma ray aumenta, entonces me está verificando
¿Qué le pasaría al profesor? Eso fue coronavirus, ya lo perdimos. ¿Y el profesor qué piensa? Estará por allá tosiendo para no asustarnos. Es que ya empezaron las noticias. Ah, ¿Está escuchando el comunicado del presidente inepto Duque? tal vez.
¿Aló? Profe, sí, Se perdió la conexión. sí. ¿Hasta dónde alcanzamos a ver? Me interesa este registro. ¿Aló? Acá estamos, profe. ¿Qué le había pasado? No sé, algo pasó y me desconecté, pero no sé qué fue lo que pasó. Quedamos en unas gráficas. Sí, la voy a volver a colocar para entender bien el registro de Gamma Ray. Entonces, esperar un momentico. Pensé que la clase iba a terminar. Espera un momentico. Comparto la pantalla otra vez. No me la deja. ¿Ya están viendo el registro? Sí. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, para que quede clarito, el Gamma Ray nos da a la izquierda, nos da las arenas, ¿cierto? Sí, señor. La izquierda. Y la línea que está derechita nos está dando las arcillas, porque la radioactividad aumenta. En el registro de resistividad, hacia la derecha aumenta el registro de resistividad, lo que indica que es un hidrocarburo aceite, porque estamos con el resistividad mayor. Acordémonos que la resistividad es mayor en los hidrocarburos, y el registro de porosidad aumenta de derecha a izquierda. Entonces, esta curva que tengo aquí me está diciendo que es una arena con aceite. ¿Les queda claro que esa es la combinación de los tres registros? Sí, señor. Listo. Aquí tenemos otro registro de Gamma Ray con SP, ya se lo habíamos mirado. Entonces ahí se identifican las lutitas. Acordémonos que tenemos la línea de lutitas, acá, la línea de las arenas limpias, y el registro de Gamma Ray me está verificando que tengo arenas, y tengo arenas limpias acá en las dos secciones que tengo acá. En el Gamma Ray, este es el efecto del tamaño del grano. Entonces, a tamaño de grano mayor, el Gamma Ray tiene menor API y va aumentando a medida que el tamaño de grano disminuye. Al contrario, cuando el tamaño de grano es mayor y disminuye, tengo ese comportamiento del registro, y cuando el tamaño de grano es uniforme, tengo este comportamiento de registro, lo que me está indicando una arena completamente limpia. Entonces es diferente cada uno. Este se llama campana, este se llama embudo por su forma de embudo, y este se llama cilíndrico para el tamaño de grano. Con el registro de Gamma Ray yo puedo obtener mi espesor neto de hidrocarburos con el intervalo que tengo de formación. Entonces yo puedo encontrar mi net gross, mi espesor neto, a partir del registro de Gamma Ray. Entonces acá tengo las diferentes alturas, H1, H2, H3, simplemente las sumo las tres alturas que tengo aquí de arenas, H1, H2, H3, hago la sumatoria desde 1 hasta N de H1. ¿Aló? ¿Todavía están? ¿Aló? Sí, señor. Y con ese puedo calcular el tamaño o el espesor neto del yacimiento con el intervalo del yacimiento. Entonces, tengo mi gross, mi espesor neto, digámoslo así, es H, que es todo el espesor que tengo del registro. H1 es para esta arena, H2 para chalizán, para arena sucia, y para esta arena H2. Entonces aquí sumaría el espesor de la arena 1, el espesor de la arena 2
y el espesor de la arena 3 sobre el espesor total de la formación. Entonces, así puedo determinar mi net loss. Veíamos que una de las aplicaciones del registro de gamma ray va a ser la determinación del volumen de arcilla. La evaluación cuantitativa del volumen de arcilla asume que están ausentes otros minerales radioactivos que no sean lutitas y arcillas. ¿Me dicen si ven la presentación, por favor? ¿Sí la ven? Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Algo pasó y no se está bajando ver la presentación. Entonces, la evaluación cuantitativa del volumen de arcilla asume que está ausente otros minerales radioactivos que no sean lutitas o arcillas. Entonces, I sub GR es el índice de arcillosidad y va a ser igual al gamma ray del registro en la zona de interés en API, el gamma ray del registro o gamma ray log, menos el gamma ray clean, que es el valor de registro en una zona considerada libre de arcilla, que sería una zona D. Las que no tienen arcilla, ¿qué zona serían? De arena. Entonces, donde la que es libre de arcilla es una zona de arena limpia. Y el gamma ray SH o shale va a ser el valor de registro en una zona de arcilla. Entonces, así fácilmente yo puedo determinar cuál va a ser mi índice de gamma ray de arcillosidad. Esta es una gráfica para hacer la corrección para diferentes cálculos del volumen de arcilla. Entonces, para arenas clásicas del terciario, la ecuación del volumen de arcilla va a ser igual a 0.083 por 2 elevado a la 3.7 por el índice de arcillosidad que calculamos anteriormente, menos 1. Para arenas del Mesozoico y otros tipos de rocas va a ser igual a 0.33, 2 a la 2 por el índice de arcillosidad menos 1. Entonces, acá tenemos la fórmula del índice de shale, que es gamma ray menos el gamma ray limpio sobre el gamma ray shale menos el gamma ray limpio. Esa es la fórmula para calcular el índice de... Entonces vamos a mirar un problema. Una zona en secuencia de arenas arcillosas terciarias tiene una respuesta de gamma ray de 40 API. Las arenas limpias muestran respuesta de gamma ray de 15 API y las arcillas de 90 API. Entonces aquí tenemos los tres tipos de respuestas que puede tener el gamma ray. Arenas arcillosas, 40 grados API. Arenas limpias, 15 API y las arcillas 90 API, que es el valor máximo del gamma ray. Calcular el volumen de arcilla a partir de la respuesta del registro gamma ray. Entonces vamos a mirar. La solución sería, el gamma ray de la zona sería 40 grados API. El gamma ray limpio sería 15 API y el gamma ray del shale sería 90 API. ¿Les queda claro la zona, el limpio y el shale? ¿Cuáles gamma ray son? ¿Aló? Sí, profe, queda claro. Ah, bueno. Entonces reemplazamos en la ecuación de índice de shale o índice de gamma ray. Entonces 40, que fue el gamma ray que leímos, menos 15, que es el gamma ray en arena limpia, sobre 90, que es el gamma ray en la zona de arcillosidad, menos 15, que es el gamma ray en la zona limpia, eso nos da 0.30. Entonces, con ese porcentaje, vamos a la gráfica y nos decía que era arena terciaria, plástica terciaria. Entonces nos da esta curva. ¿Sí? Esta curva que tenemos aquí, la curva número 3. Entonces vamos al valor de índice de gamma ray que nos dio 0.30. Entonces 0.2, 0.4, la mitad es 0.30. Cortamos la gráfica número 3, que es la de las rocas terciarias, y bajamos y calculamos nuestro porcentaje de volumen de shale. En este caso está entre 0 y 20, la mitad sería 10, más o menos 11. ¿Queda claro cómo se calcula el volumen de shale? Sí, profe. Es muy fácil, es muy sencillo.
Aquí hay diferentes ecuaciones para calcular el volumen de shale a partir del índice de gamma ray o el índice de shale. Entonces acá tenemos la ecuación de Larionov. El BCH va a ser igual a 0.332 a la 2 por el índice de shale menos 1. Tenemos para rocas más antiguas, para rocas terciarias, tenemos la ecuación de Stiver, la ecuación de Clavier, y pues ya sabemos que el volumen de shale es el volumen de las lutitas y el IGR es el índice de rayos gamma. Entonces es simplemente reemplazar el índice de rayos gamma que calculamos en cada una de estas ecuaciones y podemos tener el volumen de shale. Es muy sencillo. Acá tenemos la ecuación para que se desgrabe, la del volumen de shale. Es gamma ray menos el gamma ray limpio sobre el gamma ray de shale menos el gamma ray limpio. La ecuación del volumen de arcilla. Vamos a hacer este ejemplo del gamma ray registre 48 API. El gamma ray mínimo 18 API y el gamma ray máximo 90 API. Si asumimos que la arenisca arcillosa es de bajo grado de consolidación, aplicamos esta ecuación de volumen de shale y nos da 0.16. Si asumimos que la arenisca arcillosa es consolidada, aplicamos esta ecuación, 0.33 por 2 a la 2, 0.416 en nuestro IGR o índice de shale, que nos da esta ecuación y nos da 0.026. Es muy fácil, es solamente reemplazar el índice del gamma ray en esta ecuación. Bueno, esto ya lo vimos que es la ecuación del gamma ray. Eso sería básicamente lo del gamma ray. Entonces vamos a hacer un resumencito para tener claro todos los conceptos. El índice de gamma ray es el gamma ray del registro menos el gamma ray máximo. El gamma ray máximo menos el gamma ray mínimo me da el índice de shale. En formaciones no consolidadas, el volumen de arcilla es 0.32 por 12 a la 3.7 índice de shale menos 1 y en consolidadas 0.33, 2 a las 2 por logaritmo del IGR menos 1. El principio de medición del registro gamma ray es fuentes de rayos gamma y el detector de rayos gamma. Entonces los rayos gamma atraviesan la formación y el detector nos los va a definir. Acordémonos que el detector que estamos usando es un detector de centelleo, que es el que reemplazó al Geiger-Müller. ¿Cuál es el principio del gamma ray? Acordémonos que el gamma ray está en el track 1 o en el carril 1 de todos los registros, o sea, al lado izquierdo del registro, siempre vamos a tener el gamma ray. Entonces, los rayos gamma chocan con el detector, ocasionando un centelleo que exista un fotocátodo. Cada fotón de luz libera electrones. Estos son acelerados en un campo eléctrico y producen una corriente proporcional a la energía incidente. Este registro responde a los rayos gamma producidos en el proceso de decaimiento radioactivo que ocurre naturalmente en los minerales que componen la roca. Entonces acá es donde tenemos el uranio, el torio y el potasio. En la medición, la correlación entre el contenido de arena y la actividad del gamma ray mide los niveles de energía de los rayos gamma emitidos por la formación. La herramienta para rayos gamma consta de un detector adecuado al pozo que mide la emisión continua de los rayos gamma. El detector de centelleo, dependiendo de la longitud, genera un pulso eléctrico por cada rayo gamma observado y el parámetro reconocido es el número de pulsos por segundo registrados por el detector. La escala puede ser de 1 a 100 o de 0 a 150 American Petroleum Institute, API. Regularmente la curva de gamma ray se presenta en el carril 1 junto con la curva del SP y el calibrador. La aplicación. Identificación de zonas permeables, indicador de litología, realizar correcciones de pozo a pozo, determinar la cantidad de arcilla que fue lo que calculamos, determinar el espesor de capas, facilita el cálculo del volumen de arcilla en porcentaje, determinar espesores de capa utilizando los puntos de inflexión de la curva de gamma ray,
detección de capas permeables, interpretación de sistemas de depósito mediante reconocimiento de patrones. Vamos a ver si podemos ver este pequeñito video del registro gamma ray. Me dicen si se ve. Sí, se ve. The gamma ray log is a measurement of the natural radioactivity of the formation. Because radioactive elements tend to be concentrated in No se ve el video, profe. gamma ray normally Profe, no reflects se ve el the video. scale content of the formation. No. The gamma ray log is scaled in gamma API Es que debe cambiar en with high el readings Meet, causing debe cambiar para compartir la otra pantalla. Voy a cambiarlo. Compartir. Otra vez no funciona bien. No me deja compartir el video. ¿Cómo hacemos para compartir el video? Ahí. The gamma ray log is a measurement of the natural No, profe. radioactivity of the Profe, si formation. nos pone el link del video ahí en el chat, a ver si alguno de nosotros lo puede compartir. The gamma ray normally reflects the shale content of the formation. Cuando les The envíe la gamma ray log is presentación, scaled les in gamma va, API units of radioactivity with high readings causing a deflection of supuestamente the ahí curve estaba to the right compartido el registro. and low radioactivity causing a Supuestamente ahí está compartido el registro. En la presentación les va a quedar el registro, el video, bueno. Entonces, en resumen, el gamma ray es una herramienta, la herramienta que más usamos para correlacionar, para identificar arenas, para identificar arcillas. ¿Aló? ¿Todos se han retirado? No, señor. No, señor, no. Sí, dice aquí Fabián, Camilo y Cruz. No, profe. Bueno. En resumen, entonces nos identifica arenas hacia el lado izquierdo, que es el símbolo de menor radioactividad. Hacia el lado derecho, que es la mayor radioactividad, nos da arcillas. Con este registro puedo determinar el volumen de arcilla dependiendo del tipo de roca que estoy manejando, si es terciario o si es clásico. Y puedo determinar también correlaciones, zonas de permeabilidad en el registro. El registro lo mido con un medidor de centelleo, ese es el que me va a contar los rayos gamma. Cuando veamos el rayos gamma de discriminación, que podemos identificar cuánto torio, cuánto potasio y cuánto uranio, ahí podemos identificar qué tipo de roca es, a no ser que tengamos que usar un registro de porosidad o un registro de resistividad para mirar qué tipo de fluido es. ¿Les quedó claro el registro de gamma ray? Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Es muy sencillo. Entonces voy a parar la grabación.